Buenos días a todos. Bienvenidos a este último webinar del año 2021 por parte de Observatorio de Recursos Humanos y lo vamos a hacer en compañía pues, de Ignacio Bernabé. Él es CEO de Growth Management y además lo vamos a hacer con un tema en positivo. Hay que acabar el año pensando que a pesar de lo duro que ha sido para muchos, de lo mucho que hemos tenido que trabajar, lo que afortunadamente tenemos tarea, bueno, pues también hay que encarar un año 2022 desde la fortaleza de que podemos crecer nosotros y ayudar a crecer a los que nos rodean. Sobre ese tema tan bonito nos va a hablar hoy Ignacio Bernabé, que además, como sabéis, ha ido desgranando en ORH su modelo durante estos 11 meses y bueno, pues ponemos el colofón hoy. Bienvenido, Ignacio. Tenemos un pequeño problema con el audio, con lo cual vamos a intentar ver si este apaño que hemos buscado nos funciona, pero cualquier incidencia, por favor, me la podéis comunicar a través del chat, ¿vale? Que yo estaré pendiente. Bienvenido, Ignacio, y ahora te cedo los trastos a ti. Bueno, Maite, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer estar de nuevo aquí contigo, en compartir este espacio con el Observatorio de Recursos Humanos y con todas las personas que nos estáis siguiendo, también con todas las que seguramente nos seguirán en diferido. Es un placer, como digo, y bueno, sobre todo espero daros algunas ideas de valor y que este ratito que vamos a compartir pues sea provechoso para todos. Como ha dicho Maite, tenemos algunos problemas técnicos de audio y yo espero que me estéis escuchando bien. Sí. Y voy a compartir mi pantalla. Creo que se ve bien ya mi pantalla, ¿verdad, Maite? ¿Me lo confirmas? Se ve estupendamente. Yo ya me apago un momento. Estupendamente. Bueno, pues mirad, sin más demora, os voy a decir ya de entrada qué me planteo como objetivo de este webinar, ¿no? Yo quisiera, sobre todo, introduciros en el enfoque y en la práctica del Growth Management. De hecho, he dividido la presentación en estas dos partes, primero enfoque, después práctica del Growth Management. Y sobre todo lo que me gustaría es inspiraros o impulsaros a que desarrolléis 4 roles y competencias que os van a ayudar a potenciar más eficazmente el crecimiento de personas, de equipos y de organizaciones. Yo quisiera despertaros vuestro interés por el Growth Management en el tiempo que tenemos, pues ayudaros a crear una visión pues más o menos amplia sobre cómo puede ayudaros a lograr un mayor desarrollo, proyección y resultados en relación a vuestro perfil como líderes, como futuros líderes o como profesionales del desarrollo humano y organizacional, que yo creo que todos los que estamos aquí en su gran mayoría desde luego somos, ¿no? Y quizá pues desde este interés que os plantearais formaros, certificaros en un futuro próximo como especialistas en Growth Management y ser parte de lo que llamamos el movimiento Growth y la comunidad internacional que estamos impulsando ya en más de 20 países del mundo, ¿no? Así es que, bueno, fundamentalmente estos son los objetivos que me planteo. Y ya sin más demora, vamos a empezar con la primera parte, el enfoque del Growth Management. Y para hacerlo voy a comenzar remontándome unos años atrás para coger algo de impulso, algo de perspectiva. Vamos a viajar en el tiempo hasta el año 2007. Todos recordamos que aquel año fue el año en que se inició la anterior crisis global. Siempre digo que desde entonces las personas, las organizaciones, venimos enfrentándonos a un proceso continuado de cambio como respuesta a un entorno cada vez más global, cada vez más complejo y cada vez más dinámico, buscando el modo de poder crecer de una manera, como ha dicho Maite antes, eficaz, sólida y sostenible, ¿no? Que en definitiva es lo que todos y cada uno de nosotros queremos. ¿Qué duda cabe de que el impacto del capitalismo, de la globalización, de la digitalización, del cambio climático y ahora de esta terrible pandemia que todavía nos azota, unido a la velocidad con la que el mundo está cambiando constantemente, pues todo eso hace que todos tengamos que movernos, adaptarnos, crecer, aprender y conectar con el mercado a nivel profesional y también organizacional, pues cada vez con mayor rapidez y eficacia, ¿no? En los años previos a aquella crisis, probablemente porque soy navegante, siempre lo cuento, amo el mar y además lo conozco muy bien, yo creo que eso me sirvió para inspirarme de algún modo en él, para definir el entorno que se estaba desarrollando ya por aquel entonces, recordemos, hablo año 2007, lo definí como de oceánico. Hablaba de que se estaba desarrollando un entorno global, dinámico, cambiante, sobrecomunicado, sobredimensionado,
tremendamente complejo y más competitivo que nunca. Un entorno que no iba a cambiar, advertía ya por aquel entonces. ¿Sí? ¿Me escuchas, Maite? Ah, vale, perdón, pensaba que me decías algo. Vale, continúo. Sí, decía que ya advertía por aquel entonces que era un entorno que no iba a cambiar en cuanto a su dinamismo y complejidad creciente y que nos iba a obligar a todos a tener que permanecer en un estado constante de cambio, ¿no? Bueno, sin duda, a poco que miremos a nuestro alrededor, ¿verdad? Nos damos cuenta de que así ha sido, pero sobre todo, fijaos, sabemos que así va a seguir siendo por cuanto que las especiales características que lo definen van a seguir reforzándose constantemente unas a otras, haciendo cada vez más patente esta idea de un entorno oceánico o de un mundo VUCA en inglés o VICA en castellano, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tal y como se le define ahora. Concepto que, por cierto, a modo de anécdota, comentaré que tuvo su origen en el ejército de los Estados Unidos en la década de los 90, tras finalizar la Guerra Fría, y que a mi juicio ha sido llevado al mundo empresarial con gran acierto, la verdad, para definir este entorno que estamos viviendo, ¿no? Mirad, la constatación de esta realidad, algo que todos podemos hacer cada día, nos debería llevar a comprender y sobre todo aceptar esta palabra tan importante, aceptación, ¿no? Aceptar definitivamente que el cambio ha dejado de ser un fenómeno circunstancial o periódico para convertirse en un elemento estable en toda regla. Todo lo cual significa que esa capacidad de adaptación al cambio de la que tanto hemos hablado durante muchos años de la necesidad de adaptarnos, de desarrollar la capacidad de adaptación al cambio, pues esa capacidad que nos ha ayudado a afrontar los cambios cuando venían, cuando se presentaban ante nosotros, cuando eran necesarios, pues mirad, ya no es suficiente. Y ya no es suficiente sencillamente porque ahora los cambios no vienen, ahora los cambios están. Ahora vivimos y vamos a seguir viviendo literalmente en el cambio. Por todo ello, ahora tenemos que ir, queramos o no, más allá y tenemos que aprender a introducir un concepto nuevo que es el concepto de crecer en el cambio. Tenemos que aprender a crecer en el cambio, eso sí, manejando estratégicamente el cambio desde un enfoque de oportunidad. El cambio tenemos que empezar a verlo como lo que realmente es, como una gran oportunidad. No tenemos que resistirnos, porque fijaos, la resistencia al cambio, lo veo continuamente con la gente que trabajo, solo produce frustración y pérdida de potencial en las personas, en los equipos. Sin embargo, fluir en el cambio, ese concepto de fluidez que tanto manejamos en el growth management, fluir en el cambio te permite llegar antes, mejor y más lejos. Tenemos que hacer del cambio definitivamente no nuestra peor pesadilla. Lo gestionamos de esta manera, lo vemos y lo vivimos de esta manera en demasiadas ocasiones. Tenemos que entender el cambio como nuestra mayor ventaja competitiva, como nuestra mayor posibilidad. Y esto es algo que podemos hacer aprovechando dinámicamente toda su energía. El cambio es energía, el cambio es movimiento. Y nosotros podemos hacer exactamente igual, fijaos, que hacen los surfistas con las olas. Yo tengo la fortuna de vivir y trabajar en Valencia, muy cerquita del mar, y muchas veces voy a pasear a la playa y los veo a los surfistas aprendiendo y disfrutando del mar, ¿no? Y yo no he visto jamás, ni creo que nadie veremos nunca, un surfista tratar de navegar en contra de la energía dinámica de las olas, ¿no? Al contrario, fijaos, el surfista, al igual que el velero, lo que hace es aprovechar al máximo todo ese potencial cinético que el entorno le ofrece. Y esto es algo que yo disfruto y practico cuando navego a vela, manejo el viento, manejo las olas, las corrientes, para avanzar, para mejorar, para evolucionar en el entorno, como siempre digo, con la máxima eficacia y con el mínimo coste. Fijaos este concepto, máxima eficacia y mínimo coste. Y esto es algo que nos va a ayudar tremendamente. Navegar, moverse, evolucionar, crecer en el entorno con la máxima eficacia y con el mínimo coste es lo que yo definí ya hace unos cuantos años como movimiento inteligente. Y creo que es ahora lo que más que nunca tenemos que practicar, porque fijaos, el movimiento inteligente es la forma más hábil, la forma más provechosa de desarrollar
nuestra capacidad dinámica. Y nuestra capacidad dinámica, igual que tienen las tablas de surf, igual que tienen los veleros, es la capacidad, también las tenemos las personas, las organizaciones, es la capacidad que nos va a poner y nos va a mantener siempre, siempre, siempre en movimiento. La capacidad dinámica aplicada a las personas, a las organizaciones, es la que nos permite expresarnos, relacionarnos y crecer del mejor modo posible en este mundo que estamos viviendo y que, no lo olvidemos, vamos a seguir viviendo. Bien, hablamos de cambio, hablamos de crecimiento, pero me voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el cambio y exactamente cómo lo relacionamos con el crecimiento? Esto es lo que a mí más me interesa desde el punto de vista del Growth Management. Vamos a ver el enfoque del Growth Management respecto al cambio en relación a otros de los principales enfoques, ¿no? Bien, mirad, desde el enfoque de la psicología, Carl Jung define el cambio como una transformación que tiende a la realización de todas las potencialidades del individuo. Potencialidades, dice Jung, que están protegidas en su inconsciente, pero fijaos, para Jung el inconsciente no es como para Freud. Freud decía que el inconsciente es solo el lugar de lo reprimido. Al contrario, Jung dice el inconsciente y todas esas potencialidades que tenemos ahí son el depósito de grandes posibilidades que están por venir. Yo estoy muy bien alineado con la definición de Jung, como veremos más adelante. Mirad, desde el enfoque del management, Peter Drucker, el gran maestro, lo vinculó a la idea del mejoramiento continuo. Drucker decía que todo lo que hace una organización necesita ser mejorado sistemática y continuamente y que había que buscar un fluir de buenas prácticas en un círculo virtuoso de cambios. También Drucker decía que liderar el cambio no es una opción, con lo que estoy completamente de acuerdo, pero a continuación decía que es un mecanismo de supervivencia. Yo no estoy exactamente de acuerdo con Drucker, con todos mis respetos para el gran maestro, exactamente con este punto, ¿no? Para mí el cambio es mucho más que un mecanismo de supervivencia, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Desde el enfoque del liderazgo, McGregor lo desarrolló como un recurso para transformar equipos, ¿no? Un recurso de los líderes para transformar a las personas y también a sus equipos. Y desde el enfoque del change management, por poner otro de los principales, Tim Creasy lo interpreta como un movimiento desde el estado actual a un estado futuro a través de un estado de transición. En fin, sea como sea, ¿qué duda cabe que el cambio es, por encima de todo, nuestra más eficaz herramienta de crecimiento? Y esto no lo podemos perder de vista. El cambio es la más eficaz herramienta de crecimiento que tenemos los seres humanos y así debemos comprenderlo y con este sentido debemos manejarlo, ¿no? Debemos aprender a manejarlo. El cambio, por tanto, más allá, fijaos, que una capacidad para autorrealizarnos, más allá que un mecanismo de mejora continua, más allá que un recurso de transformación de equipos o de un método para transitar hacia una situación deseada, para el Growth Management el cambio es, no lo olvidemos, nuestra principal y más eficaz herramienta de crecimiento, o lo que es lo mismo, nuestra mayor oportunidad para generar una dinámica altamente eficaz de desarrollo, proyección y resultados en línea con todo ese potencial que cada uno de nosotros atesoramos, también nuestras organizaciones, ¿no? Es por ello que, complementando a todos estos enfoques anteriores, desde el Growth Management nos referimos al cambio como una serie de transformaciones continuas. Vamos a hablar continuamente del dinamismo, del movimiento, ¿no? Pues vemos el cambio como una serie de transformaciones continuas que poco a poco van a ir redefiniendo la manera de pensar, sentir y hacer de una persona, de un equipo o de toda una organización en su conjunto. Es decir, tenemos la capacidad de redefinir constantemente nuestra manera de pensar y con ello
la manera en que gestionamos nuestras emociones y la manera en que ejercemos nuestras acciones. No tenemos que anclarnos en nuestras creencias, tenemos que aprovechar esa capacidad que tenemos de redefinir continuamente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos para generar esa capacidad de crecer en el cambio, ¿no? Transformaciones que sin duda nos van a ayudar a generar esa dinámica más eficaz de crecimiento que queremos, ¿no? Porque mirad, el cambio, siempre lo digo, es que no podemos ya definirlo ni manejarlo como algo estático, predecible o previsible. Vosotros lo sabéis muy bien. Hoy en día cualquier cambio que hagamos, por mucho que podamos preverlo, por mucho que podamos planificarlo, va a tener múltiples cambios a lo largo de su ejecución. Vosotros lo veis continuamente, planificamos las cosas y a lo largo de ese periodo donde tenemos que ejecutar las estrategias, los cambios, suceden múltiples cambios. Por eso necesitamos ahora más que nunca desarrollar, mirad, una predisposición, una actitud, una mentalidad y sobre todo unas competencias que nos permitan reinventarnos continuamente sin que ello nos suponga ninguna contrariedad, sino todo lo contrario, una gran oportunidad para crecer, pero fijaos, para crecer no ya con cada cambio, sino para crecer en el cambio. Hay una persona que es Loriana Novoa. Loriana es compañera de Growth Management Science Company. Ella fue presidenta de la Federación Internacional de Coaching en Florida, Estados Unidos, neurocientífica, doctora en psicología, en fin, una persona que sabe mucho de estas cosas. Y ella, que además está certificada en Growth Management y es colega, ella explica muy bien que el Growth Management ha cambiado radicalmente el concepto, la vivencia y el proceso del cambio. Porque con el Growth Management el cambio ya no tiene un principio y un final, sino tiene una continuidad. El cambio tiene un dinamismo que implica un crecimiento constante que te permite ir mucho más allá, dice Loriana con gran acierto, ¿no? Y es aquí donde tenemos que resaltar una vez más la especial importancia que cobra el concepto dinámica, que se refiere al movimiento, a la evolución, a la mejora constante, pero que cuando lo unimos al concepto de crecimiento realmente alcanza una mayor dimensión al referirse a un proceso continuado de autodescubrimiento cuyo fin último es la máxima expresión del ser humano, ¿no? Y eso es lo que buscamos en el Growth Management, que podamos expresarnos en nuestra máxima dimensión como personas y que a raíz de esa evolución personal que nosotros hacemos, nuestras organizaciones crezcan en relación a todo ese potencial humano que todos y cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Tiene que ver con una visión mucho más poderosa de uno mismo, de los demás, con una cultura, con una forma de ver y de vivir la vida, ¿no? Y desde luego algo que va mucho más allá de la mera supervivencia, como ya he comentado antes, ¿no? Bueno, pues por supuesto en el Growth Management vamos a distinguir claramente entre el cambio reactivo. Estamos demasiado acostumbrados a cambiar reactivamente, ¿no? Cuando ya se nos amontonan los papeles, cuando el agua nos llega al cuello, en fin, todo este tipo de metáforas que explican muy bien cuando finalmente cambiamos de manera reactiva, ¿no? El cambio reactivo sucede fundamentalmente como método de adaptación y supervivencia. Nosotros no queremos cambiar así, no queremos que la gente cambie así. Ayudamos a la gente a cambiar proactivamente. El cambio proactivo es aquel que incorporamos conscientemente como proceso dinámico a nuestra manera de ser, de vivir la vida, también a la visión, a la misión, a la cultura de nuestras organizaciones, desde una comprensión superior de nosotros mismos, de los demás, de la empresa y del mundo, ¿no? Y es aquí cuando viene el cambio definitivo de paradigma, el que el Growth Management nos invita a hacer. El cambio no como mecanismo de supervivencia, fijaos, ni siquiera el cambio como un objetivo en sí mismo, sino el cambio como una auténtica herramienta al servicio de todas nuestras potencialidades, muy en la línea de Young, como he dicho antes, ¿no? Para concluir esta primera parte,
ante un mundo volátil, ante un mundo incierto, ante un mundo complejo y ambiguo de características oceánicas, donde los cambios se suceden continuamente sin aviso, sin planificación, ya no se trata tanto de gestionar el cambio cuyo alcance en todo caso quedaría limitado a su consecución, es decir, al logro de esa situación que deseamos, pero no se trata ya tanto de esto, sino como de integrar el cambio en nuestras vidas y en las vidas de nuestras organizaciones. Es por ello que tenemos que poner el foco no tanto en la gestión del cambio como en la gestión del crecimiento, no en el cambio como un objetivo, sino el crecimiento es el objetivo, el cambio es la herramienta. Tenemos que crecer desde la integración estratégica y definitiva del cambio como una auténtica oportunidad para lograr ese mayor desarrollo, proyección y resultados que podemos lograr, ¿no? Bueno, pues este es fundamentalmente el enfoque del Growth Management. Yo espero que os haya dado una visión de cómo el Growth Management crece desde el manejo estratégico del cambio como oportunidad y de cómo podemos implementarlo y movilizarlo en las organizaciones y también en las personas, ¿no? Nos vamos a ir hacia la segunda parte, que es la práctica del Growth Management. La práctica del Growth Management debería de dar comienzo con una pregunta que es la siguiente: ¿qué tanto el crecimiento de una empresa depende cada vez más de su enfoque humano? Fijaos qué pregunta tan interesante. Nosotros la formulamos continuamente a los directivos, a las empresas con las que trabajamos, ¿no? ¿Qué tanto el crecimiento de tu empresa depende de un cada vez más eficaz enfoque humano? Si consigues dar respuesta a esto, que es relativamente fácil, ahora os diré cómo, pues esto os va a ayudar a comprender y a dar sentido y valor a todo lo que representa el Growth Management, ¿no? El 80% de los directivos a los que preguntamos responden que más de un 80%. Es decir, más de un 80% del crecimiento de su empresa depende de un cada vez más eficaz enfoque humano. Entonces, la pregunta que les hago siempre es: ¿cuál es, en términos económicos, el 80% del beneficio que tu empresa pretende lograr en los próximos 3-5 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, en términos económicos, el 80% del beneficio que tu empresa pretende lograr en ese periodo de tiempo, ¿no? Ahora súmale en términos de oportunidad del beneficio que también quiere lograr y saca un resultado, ¿no? Bueno, pues ese resultado, que lo podemos llevar a término monetario, eso es lo que tu empresa se juega en ese periodo de tiempo. Y en función de cómo seas capaz de potenciar con mayor o menor eficacia el crecimiento de tu empresa desde ese enfoque humano, crecer desde las personas, como nosotros decimos, en un mundo donde este enfoque toma cada vez más valor que nunca, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los propios directivos, los propios empresarios, pues vas a lograr un mayor o menor desarrollo, proyección y resultados, ¿no? Y estas preguntas, o esta pregunta en concreto, me llevan a otras que también son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo generar mayor compromiso, competencia y felicidad en las personas. Esta tríada de compromiso, competencia y felicidad que nosotros manejamos metodológicamente en el Growth Management es muy interesante. Estamos hablando de crecer desde las personas. Tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Y en consecuencia, fijaos, otra pregunta también interesante: ¿cómo mejorar la salud, la competitividad y la proyección de las organizaciones? Bueno, son tantas preguntas las que nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Pues bien, a través del Growth Management vas a encontrar respuestas a estas y a otras preguntas que te vas a formular, ¿no? Pero fijaos, estamos hablando de Growth Management, vamos a tratar de ver un poquito qué es el Growth Management, ¿no? Mirad, el Growth Management es, en primer lugar, un modelo y, en segundo lugar, una metodología práctica. Yo tenía mucho interés en que así fuera, que fuera primeramente un modelo que, como todos los modelos, aporta un pensamiento, aporta una visión capital humanista en este caso, ese concepto de capital humanismo que yo vengo desarrollando muchos años como alternativa al capitalismo, ¿no? Pero yo tenía mucho interés en que además viniera acompañado de una metodología práctica, porque he visto que a lo largo de la historia del management hay muchos modelos que no han sido todo lo exitosos, vamos a decirlo así, que podrían haber sido,
porque no han venido acompañados de una metodología que permitiera a los líderes o a los profesionales implementar ese modelo eficazmente en la práctica, ¿no? Por tanto, yo soy muy pragmático, creo mucho en la metodología y quería que esto fuera así, ¿no? Que fuera una visión, un pensamiento, un modelo, pero que viniera acompañado de una metodología práctica, ¿no? Y decimos que es de referencia mundial porque, bueno, está presente ya en más de 24 países, en más de 20 países del mundo, 24 países exactamente, y bueno, esperamos seguir impulsándolo cada vez con más fuerza en estos y otros muchos países, gracias a personas quizá como vosotros que están bien alineadas con la propuesta, ¿no? Bueno, por tanto, es un modelo, es una metodología práctica que desde una visión capital humanista, como he comentado, va a ayudar a los líderes, a los profesionales, a potenciar el crecimiento de personas, equipos y organizaciones, pero mirad, no de cualquier manera. Es decir, no podemos seguir creciendo a costa de nuestra salud, a costa de nuestro talento, a costa de ese necesario equilibrio que tanto las personas como las organizaciones tenemos que alcanzar tanto a nivel profesional como personal. El equilibrio es importantísimo, ¿no? Por tanto, el Growth Management se centra en potenciar el crecimiento, pero de un modo saludable, competitivo y sostenible, que es una triada también, salud, competitividad y sostenibilidad, que manejamos en el Growth Management, que trabajamos mucho por triadas, ¿no? Es así como vamos a poder lograr definitivamente ese mayor desarrollo, proyección y resultados que queremos. Dicho de otro modo, el Growth Management se orienta a potenciar el crecimiento de las organizaciones desde las personas, ¿no? Bueno, se desarrolla, mirad, desde un enfoque científico, está basado en la psicología positiva, la psicobiología, la neurociencia, la medicina, muchas otras ciencias que nos ayudan a comprender mejor la naturaleza humana. Se aplica desde un enfoque estratégico, complementando 4 disciplinas, y ahí veréis cómo el Growth Management, gracias a este factor diferencial, complementa 4 disciplinas, lo cual le da mucha potencia. Se basa en la consultoría, en el coaching, el liderazgo y en el mentoring. Y lo pone en valor a través de 4 áreas propias de intervención, que veremos más adelante, a partir de las cuales te va a ayudar a desarrollar hasta 4 roles y competencias que luego vamos a ver también, ¿no? A través de estos 4 roles y competencias, los líderes, los profesionales que nos dedicamos al desarrollo humano y organizacional, pues vamos a ampliar nuestro rango de intervención y vamos a ampliar nuestra capacidad para lograr resultados superiores, que es en definitiva lo que todos y cada uno de nosotros queremos, ¿no? Bueno, mirad, estas 4 disciplinas son las siguientes. Growth Talent, que es gestión y desarrollo estratégico del talento. Growth Coaching, que es generación de dinámicas eficaces de crecimiento. Growth Leadership, que es liderazgo del talento. Y Growth Team, que es desarrollo de equipos altamente competentes. Bueno, pues desde aquí vamos a ver cómo el Growth Management nos va a ayudar a desarrollar estos 4 roles y competencias que os voy a presentar. Pero antes de presentároslo, voy a reflexionar un poco por qué 4 nuevos roles y competencias. Mirad, fundamentalmente porque quienes lideramos o desarrollamos personas tenemos que ampliar y profundizar constantemente en nuestro conocimiento acerca del potencial humano, acerca de la naturaleza humana, y tenemos que aplicarnos en la práctica de un modo cada vez más eficaz en relación a esas nuevas situaciones, a esas nuevas necesidades, a esos nuevos desafíos que nos planteamos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, en relación al entorno que estamos viviendo, ¿no? Y podemos hacerlo mucho mejor aplicándonos en nuestra práctica, en nuestros procesos, en nuestro día a día, a través de estos 4 roles y competencias que han sido específicamente diseñados y que nos van a ayudar enormemente por separado, lo vais a ver, pero que cuando además eres capaz de combinarlos bajo un mismo enfoque y a través de una misma metodología, con herramientas, con modelos estratégicos que nos proporciona el Growth Management, pues te van a permitir ampliar, como he dicho antes, tu rango de intervención y tu capacidad para generar una mayor diferenciación como líder, como profesional y también unos mayores resultados, ¿no? Así, por ejemplo, con independencia de que seas
profesionalmente líder, consultor, coach, que seas mentor, por ejemplo, o te estés preparando para serlo, pues puedes integrar conocimiento y competencias clave de cada una de estas disciplinas, aplicándolas metodológicamente en la práctica en función de las situaciones que tengas que manejar o de los objetivos que te plantees alcanzar, ¿no? Por ejemplo, si eres líder, si eres un líder y te conviertes en un líder especialista en growth management, lo que nosotros llamamos un growth manager, entonces serías capaz de acelerar y de potenciar más eficazmente el crecimiento de tu equipo aplicándote, según considerases oportuno, en función de cada uno de estos 4 roles y competencias, ¿no? O de todos en conjunto. He de resaltar aquí que un growth manager representa en el growth management un estilo de gerencia o un modelo de liderazgo altamente efectivo desde un enfoque humano y, por tanto, no se refiere a un puesto concreto ni recae sobre una única persona, como puede ocurrir cuando hablamos de un change manager, ¿no? Para el growth management, todo líder es un growth manager en potencia y así lo trabajamos con las organizaciones, con todos y cada uno de los líderes de las organizaciones, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, si eres un profesional y te conviertes en un profesional especialista en growth management, pues vas a ser capaz de potenciar más eficazmente el crecimiento, el desarrollo, la proyección, los resultados de tus clientes, aplicándote de igual modo, según consideres oportuno, a través de cada uno de estos 4 roles y competencias, ¿no? O potenciando también su desarrollo en tus clientes según consideres convenientes en distintos momentos o etapas de tu intervención, ¿no? Bueno, pues dicho esto, vamos a introducirnos al menos brevemente en ellos para que a través de algunos conceptos clave yo creo que podéis empezar a comprenderlos y a inspiraros y sobre todo a ver su valor, ¿no? Voy a decir cuáles son primeramente y luego los voy explicando, ¿no? Vamos a hablar del rol del Growth Talent Consultant, lo que llamamos un consultor de talento. Vamos a hablar del rol del Growth Coach, lo que llamamos un coach de crecimiento. Vamos a hablar del rol del Growth Leader, lo que llamamos un líder de talentos. Y vamos a hablar del rol del Growth Team Mentor, lo que llamamos un mentor de equipos altamente competentes. Bueno, pues empezamos sin más demora con el rol de consultor de talento y su competencia, que es ser capaz de identificar, gestionar y desarrollar estratégicamente el potencial de personas, equipos y organizaciones. Mirad, en primer lugar, debemos diferenciar el talento, que es un potencial, de la competencia, que es ese mismo potencial en acción, el talento en acción, que es lo que vamos a vincular a los resultados. Por tanto, una cosa es el talento, que es un potencial, y otra cosa es la competencia, que es ese potencial puesto en valor, que, como digo, lo vamos a vincular a los resultados. Mirad, el talento es, en definitiva, una capacidad que en realidad no sirve para nada. Fijaos, es una capacidad que nos predispone, eso sí, nos predispone. ¿A qué nos predispone? Nos predispone al alto desempeño en determinadas actividades, áreas o campos de actuación. Cuidado porque no tenemos talento para todo, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero tenemos talento para algunas cosas. Menos del 5% de las personas saben a ciencia cierta sus talentos, ¿no? Es importante averiguar cuáles son los talentos de cada cual, ¿no? Pero fijaos, quedaros con esa idea de que el talento es una capacidad que nos predispone, pero en realidad no sirve para nada si no lo pones en valor. Cuando lo pones en valor, entonces ya no le vamos a llamar talento, entonces le vamos a llamar competencia. Y la competencia, eso sí, es lo que realmente nos lleva a lograr resultados superiores en línea con ese potencial. Fijaros si os hacéis una pregunta, ¿no? ¿Cuándo decís que alguien es competente? Si yo os pregunto, oye, preséntame a alguien de tu empresa que sea realmente competente, ¿en quién te fijarías tú? Te fijarías probablemente en alguien que sabes que generalmente tiene un buen desempeño y logra generalmente buenos resultados, ¿verdad? Luego, fijaos que la competencia es observable. El talento no es observable y la competencia es observable
porque es la expresión visible del talento y lo que realmente marca la diferencia. Y esto lo vemos mucho a través de nuestros diagnósticos de talento y competencia. Tenemos una plataforma y unas herramientas que nos permiten hacer estos diagnósticos. A través de ellos identificamos muchas personas que con menos talento, fijaos lo que os voy a decir, con menos talento son más competentes y logran, por tanto, mayores resultados. Luego, si os fijáis, en realidad la clave del talento no está en tener más o menos talento, sino en el modo en el que eres capaz de transformarlo en competencia para lograr resultados superiores, lo cual nos da oportunidades a todos, ¿no? De ahí esa expresión que ya acuñé hace mucho tiempo, tan presente en el Growth Management, del talento a la alta competencia, o cuando trabajas con equipos decimos del talento individual a la alta competencia colectiva, porque lo que marca realmente la diferencia no es el talento en sí mismo, el talento lo facilita, pero no es determinante. Lo que determina el buen desempeño y los altos resultados es el proceso que tanto líderes como profesionales debemos conocer y aprender, estar entrenados para manejarlo bien, ¿no? En 2010, justamente al hilo de todo esto, hice un estudio para determinar el mejor proceso y este estudio me llevó a formular lo que llamé la teoría de la generación de valor, que publiqué por aquel entonces, a partir de la cual definí la competencia como el resultado, fijaos, de poner en valor lo que somos capaces de hacer, es decir, nuestro potencial, la resultante de poner en valor nuestro potencial, aquello que somos capaces de hacer. Y ahora vamos al proceso. A través de lo que sabemos hacer, es decir, capacitación, a través de lo que podemos hacer, recursos, a través de lo que queremos hacer, motivación, y a través de lo que nos comprometemos a hacer, compromiso. De ahí surgieron, si os fijáis, herramientas como la que llamamos los 5 círculos de la competencia: potencial, capacitación, recursos, motivación y compromiso, y el diagnóstico de talento y competencia, que facilita enormemente en la práctica este proceso, ¿no? Debemos tener como líderes, como profesionales, recursos, herramientas innovadoras de referencia y estar entrenados para manejar estos aspectos clave, porque en realidad siempre digo, mirad, no importa tanto, lo estamos viendo, cuánto talento tiene una persona, cuánto talento tiene un equipo, como el proceso. El proceso es la clave de todo y ahí es a través de ese proceso cómo tenemos que ser capaces de identificar los talentos y transformarlos en competencia, porque esto es lo que realmente va a marcar la diferencia y ahí tenemos ya 5 círculos donde tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podemos aprender y llevar a la práctica desde este rol de consultor de talento, ¿no? Nos vamos ahora al segundo de los roles, que es el de coach de crecimiento, lo que llamamos un growth coach, y su competencia, ser capaz de impulsar conversaciones y procesos poderosamente transformadores desde el manejo estratégico del cambio como oportunidad. Mirad, con independencia de que seamos coaches profesionales o no, muchos líderes no son coaches profesionales, hay consultores que no son coaches, mentores que tampoco lo son, no importa. Todos podemos aprender al menos a manejar los principales fundamentos del growth coaching, entrenarnos e integrarlos en nuestra práctica del día a día. Tanto en procesos, fijaos, informales, lo que yo llamo procesos informales son sencillamente conversaciones de café, encuentros en los pasillos, esas situaciones inesperadas con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, que todos tenemos a cada momento, ¿verdad? Como también en procesos formales, lo que llamamos reuniones, sesiones personales o de equipo, evaluaciones del desempeño, acompañamientos, este tipo de cosas, ¿no? Cualquier momento, cualquier lugar, cualquier fórmula es válida para poner en valor este nuevo rol de coach de crecimiento, donde saber orientarse hacia el crecimiento, hacia el talento de las personas, saber escuchar, saber preguntar, observar, retroalimentar y validar, entre otras muchas competencias, es algo absolutamente necesario para poder ayudar y facilitar que otras personas
nuestros colaboradores, nuestros clientes den cada día lo mejor de sí mismos, porque de eso se trata y eso es a lo que aspiramos en Growth Management, no a ser mejores, sino a ser todo lo mejores que podamos ser a cada momento en línea con todo ese potencial que podemos descubrir. Y nosotros podemos ahí hacerlo mucho mejor y ayudar mucho mejor todavía a otras personas, ¿no? Y sobre todo, mirad, porque al final siempre digo, mira, no importa tanto qué desafíos o qué sueños te muevan como persona o como equipo, como que seamos capaces de ayudar a nuestra gente, a nuestros clientes, a superarse ante la presión y ante las dificultades por alcanzarlos, ¿no? La mayoría de los sueños, la mayoría de los desafíos que se dejan a un lado, que se olvidan, se podrían retomar cuando uno es capaz de manejarse ante esa presión y ante esas dificultades que el entorno nos pone cada vez más para lograrlos, ¿no? Pero podemos trabajarlo y el rol del Growth Coach es algo tremendamente eficaz en este sentido, ¿no? Bien, nos vamos hacia el tercero de los roles, el rol del líder de talentos y su competencia, potenciar el liderazgo desde las fortalezas individuales y colectivas para lograr objetivos y resultados superiores. Estamos demasiado acostumbrados a poner el foco en las debilidades. Estamos demasiado acostumbrados a utilizar el bolígrafo rojo en lugar de utilizar el bolígrafo verde. Y mirad, este rol requiere definitivamente de un cambio de mirada. Un cambio de mirada no tanto hacia los objetivos como hacia las personas. Liderar el talento, lo hemos dicho antes, es algo vinculado al compromiso, a la competencia y a la felicidad de las personas. Es una práctica que requiere de un cambio necesario de orientación definitivamente en la práctica, porque en la teoría mucha gente ya ha cambiado esa orientación a las personas, pero te das cuenta que en la práctica realmente no es así, ¿no? Desde esa orientación hacia los objetivos tradicional, que fue impulsada ya a mediados de los años 60 por mi admirado Peter Drucker, tenemos que cambiar en el entorno actual definitivamente a una más eficaz orientación a las personas. Tenemos mucho analizado sobre cómo influye el modo en el que los directivos interpretan y llevan a la práctica la orientación a los objetivos bajo la presión y el dinamismo del entorno actual. Mirad, yo me encuentro en las organizaciones, demasiados líderes creen que los objetivos hay que lograrlos sí o sí a toda costa, pero es más, pese a quien pese, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y desde luego los objetivos son necesarios, son importantísimos, qué duda cabe, pero no nos damos cuenta de que si no manejamos esto bien, estamos generando una presión tremenda en cascada que se genera en las organizaciones desde la alta dirección hacia abajo y que sufren precisamente esos, los que están más abajo, que son precisamente los que tienen que darlo todo cada día para lograr esos objetivos que nos planteamos. Y eso es una presión que, no estando bien gestionada, limita ampliamente el potencial humano y organizacional. Y este enfoque excesivamente orientado hacia los objetivos está logrando que precisamente los objetivos se conviertan en la espada de Damocles de las propias organizaciones. Y ello está resultando muchas veces tremendamente contraproducente, primero para las personas y después para la propia organización, ¿no? De ningún modo, y más aún en el entorno actual, es tan eficaz liderar, fijaos, desde la naturaleza estratégica de los objetivos, como liderar estratégicamente desde la naturaleza de quienes hacen posible su logro. Que no lo olvidemos, somos nosotros, las personas. Tenemos que liderar, provocar un liderazgo mucho mejor conectado, mucho mejor alineado estratégicamente con la naturaleza de las personas, porque es así como vamos a poder lograr resultados superiores. Siempre digo, no importa tanto a los líderes, por ejemplo, qué tan altos objetivos quieras lograr, como que hagas de las personas tu principal objetivo, porque es así como vas a retar a las personas y vas a lograr
que se reten ellos mismos a objetivos aún todavía mayores. Por tanto, haz de las personas tu principal objetivo y empieza a liderar desde sus fortalezas a nivel individual y colectivo. Te va a dar mucho mejores resultados, ¿no? Y bueno, para ir terminando ya, nos vamos al al cuarto de los roles, el rol de mentor de equipos, con una consigna clara: acompaña eficazmente a los equipos hasta su más alto nivel de competencia. Mirad, si eres líder, te va a ser, creedme, altamente productivo y te va a ayudar a marcar realmente una gran diferencia, integrar el proceso de desarrollo de tu propio equipo en tu práctica del día a día del liderazgo, ¿no? Tienes que asumir un compromiso en este sentido, porque la mayoría de los líderes creen que el desarrollo de su equipo es algo que depende casi exclusivamente del área de recursos humanos, ¿no? Parece que sea algo ajeno a ello, que liderar solo sea fijar objetivos, inspirar y guiar hacia los objetivos al equipo, ¿no? Y el liderazgo en el growth management no es eso. El liderazgo en el growth management tiene que ver con el desarrollo de las personas. Siempre digo que liderar es llevar a las personas hasta su más alto nivel de competencia. Tiene que ver con el crecimiento de las personas, de los equipos, ¿no? Y en este sentido, el growth management, tanto si eres líder como profesional, te va a proporcionar una fórmula que te va a ayudar a manejar tremendamente el desarrollo de los equipos, ¿no? Y esa fórmula es la siguiente: la competencia de un equipo es la suma de los talentos individuales elevada a n. Y ahí está la clave, ¿eh? Fijaos, hablamos de la suma de los talentos individuales, T1 más T2 más T3 más T4, etcétera, siendo T el talento de cada colaborador. Pero, ¿qué es n? Fijaos, n es el resultado de un proceso de desarrollo estratégico que nosotros hacemos por 7 niveles, que el equipo va a desarrollar, eso sí, siempre bien acompañado por su líder, más allá de que un profesional externo lo impulse, ¿no? El resultado del proceso de desarrollo estratégico que nosotros trabajamos por 7 niveles, esa es la clave. En la medida en que impulses un mejor proceso y que haya un mejor acompañamiento por parte del líder, eso va a dar como resultado una competencia mayor del equipo en su conjunto, y no lo olvidemos, por separado de cada uno de sus integrantes, ¿no? Y esto es algo que como profesionales debemos de aprender y emprender en la práctica, ¿no? Y estar entrenados para manejarlo, conocer el proceso y aprender a manejarlo, ¿no? Porque, fijaos, siempre digo, mira, es que no importa que tengas o no a los mejores. Muchos líderes me dicen: Ignacio, hago lo que puedo con los que tengo. Mira, hay muchos equipos, tenemos ejemplos en equipos deportivos, equipos de fútbol, de básquet, que no han tenido a las mejores estrellas y, sin embargo, han triunfado. Mirad, no importa que tengas o no a los mejores, como que tú lo hagas bien con los que tienes, ¿no? Y en eso tenemos que poner el foco, tanto los líderes como los profesionales que nos dedicamos a esto tan bonito que es trabajar con las personas, ¿no? Y ello requiere, recordemos ya para finalizar, comprender, en primer lugar, conocer y comprender el proceso de transformación del talento en alta competencia. Ahí lo vemos, lo trabajamos desde el rol de consultor de talento. Requiere aprender a manejar estratégicamente este proceso desde el cambio como oportunidad. Esto lo trabajamos como coaches de crecimiento. Requiere también liderar eficazmente a las personas desde sus fortalezas individuales y colectivas. Lo vamos a trabajar desde el rol de líder de talentos. Y por último, requiere acompañar a los equipos hasta su más alto nivel de competencia. Y esto es algo que puedes lograr como especialista en Growth Management, ¿no? Bueno, con esto nada más. Hemos visto una primera parte, el enfoque del Growth Management, crecer en el cambio, no gestionar el cambio, sino aprender a crecer en el cambio. Y hemos visto la práctica del Growth Management, una pequeña parte, esos 4 roles y competencias que de alguna manera podéis empezar a desarrollar, poniendo en valor algunas de estas ideas, ¿no? Solamente para terminar, voy a ver si funciona bien. Quiero poner un vídeo que resume en tan solo 1 minuto y medio, poco más, los principales aspectos que hemos trabajado.
y yo espero que sirva un poco como resumen de todo esto que estamos viendo y ya damos paso, si os parece, a las preguntas, si hay alguna. Bueno, vamos allá. Bueno, pues Maite, con esto es todo. Espero que me hayáis visto bien. ¿Me Ujú. escuchas? ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Va- Vale, Se te ha visto perfecto. estupendamente, tanto a ti como la presentación, y se te ha escuchado también perfectamente. Vamos Vale, a ver pues si... yo por teléfono, con los problemas que tenemos, estaré encantado de responder si hay alguna pregunta o si tú me quieres Sí, sí, sí. formular alguna. La primera no es tanto una pregunta, sino un comentario, y además yo creo que muy acertado de José, que nos sigue casi que a todos los webinars. Gracias por estar ahí, José. Nos dice, a veces nos olvidamos de la principal competencia de un líder para favorecer el crecimiento de su equipo, que no es otro que la generosidad. Y yo creo que Growth Management tiene mucho que ver con la generosidad. Pues mira, muchísimas gracias al compañero por el Ujú. comentario, ¿no? Y también a ti. La verdad es que yo creo que hay algo que caracteriza al ser humano, que es la posibilidad, la oportunidad y algo creo que es innato de dar lo mejor que uno tiene a los demás, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con la generosidad, ¿no? Y el Growth Management realmente te ayuda a comprender que hay mucho que tienes por descubrir y hay mucho que tiene que dar, que tienes que dar a los demás, ¿no? Y esto es la base de todo, yo creo. Es que te estoy perdiendo un poquito. Sí. Vale. Siguiente pregunta, esta también. Que te estoy perdiendo un poquito. Comentario, ¿no? Sí, la siguiente pregunta, esta también, no es tanto una pregunta, sino otro comentario, ¿no? Y este además es mío, porque me lo he apuntado a raíz de una cosita que has dicho. Y es que no es necesario trabajar con los mejores, sino trabajar bien con lo que tienes. A la idea de que a veces y eso lo llevo también a la idea de que a veces nos empeñamos en que las personas crezcan aprendiendo cosas diferentes para las que no están realmente habilitadas. El cambio, evidentemente, nos tiene que orientar a aprender cosas en las que no nos sentimos cómodos, pero yo creo que también hay que contemplar aquello que es lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y competencias en las que somos buenos y en las que podemos ser mejores. Claro. Growth Management también va por ahí. Claro, fundamentalmente, fíjate, lo hemos comentado antes, ¿no? Liderar desde las fortalezas individuales y colectivas, ¿no? Yo creo que ahí está todo el potencial que el Growth Management despierta, ¿no? Porque muchas veces, lo he comentado también, desde bien pequeñitos nos enseñan a poner el foco en aquello que está mal, ¿no? En los colegios, los que venimos de otra época, que ya tenemos una edad,
los profesores siempre estaban rodeándote en la libreta con el círculo rojo lo que hacías mal, ¿no? En lugar de utilizar el bolígrafo verde para decirte todo lo que has hecho bien, que es mucho, ¿no? Entonces, el Growth Management se centra fundamentalmente en identificar el talento. Lo he dicho antes, tenemos herramientas, nos permiten de una manera muy sencilla y muy eficaz identificar el talento de las personas y a raíz de eso, esa información la van a aprender a manejar los líderes para ser mucho más eficaces en su liderazgo y en el desarrollo de los equipos que tienen que hacer, ¿no? Es desde ahí, desde las fortalezas realmente, cómo podemos alcanzar un mayor crecimiento. Yo sé que se oye doble, pero es el problema que estamos teniendo, que estamos conectados a través de GoToWebinar y del teléfono. Voy a hablar despacio para que se me entienda mejor. ¿Vale? Íñigo pregunta, dice, bueno, aparte de que la charla le ha parecido muy interesante, nos dice, ¿la metodología descrita incluye métricas para monitorizar y medir esas competencias organizacionales y su evolución? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. ¿Me escuchas bien, verdad, Maite? Sí. Sí, sí. Por supuesto, todo lo tenemos que medir, ¿no? Lo que no se mide no se mejora. Entonces, toda la metodología siempre empieza con un diagnóstico y acaba con un diagnóstico, ¿no? Necesitamos saber de qué punto partíamos y en qué punto estamos después de todo el proceso de intervención, por supuesto. Otra pregunta de María Isabel. Me encantó la charla. ¿Está de alguna manera basada en la teoría de Maslow? ¿Cómo? Perdón, no te escuché ahora. Pregunta de María Isabel. Si tu charla tiene algo que ver o está basada en parte con las teorías de Maslow. Bueno, muchas gracias a Isabel. Bueno, yo siempre digo que me perdone Maslow. El Growth Management se basa en el autodescubrimiento frente a la autorrealización de Maslow, ¿no? Yo siempre digo que el autodescubrimiento es mucho más poderoso que la autorrealización. Siempre comento que yo no quiero autorrealizarme. El día que me autorrealice, dejaré de tener ilusión, dejaré de tener motivación. Yo realmente lo que quiero es descubrirme cada día, es decir, saber y ser plenamente consciente de que hoy he sido capaz de hacer algo más, algo mejor o algo más importante que ayer. Pero sobre todo, fíjate, estar plenamente convencido de que mañana voy a ser capaz de hacer algo más, algo mejor o algo más importante que hoy. Y así ir caminando en mi vida en un proceso de continuo autodescubrimiento que no tiene final, ¿no? Porque eso ocurre con las personas. A medida que nos vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta que aquello que nos parecía realmente inalcanzable no lo es y que podemos hacer mucho que está en nuestras propias manos hacer y empezar a trabajarlo, ¿no? Y quizá la autorrealización te lleve a un ideal que nunca suele llegar, ¿no? Y la autorrealización muchas veces se convierte en la peor frustración, ¿no? Así es que con todo el cariño y el respeto, que me perdone Maslow, pero creo que el autodescubrimiento es mucho más poderoso que la autorrealización. Bueno, pues vamos a terminar ya porque queda nada, un minuto, vamos a ser puntuales con los tiempos para que todo el mundo pueda seguir con sus actividades, pero te doy la enhorabuena porque están poniendo, pues por ejemplo, María dice, excelente ponencia, excelente, muchas gracias, miramos la presentación, eso es labor tuya. Esto último que me has dicho me recuerda a una entrevista que hice, algunos lo conoceréis, al Mago More, que aquí es muy conocido, y me dijo una cosa que se me quedó grabada, y es, el cambio da vidilla, y la vidilla está en el cambio. Y eso tiene mucho que ver con eso que has dicho tú al final del autoconocimiento y la autorrealización. La autorrealización para mí tiene mucho menos valor que ese autoconocimiento, que es un camino que nunca termina y que nos da vidilla. Efectivamente, así es. Pues vamos a recorrer. Oye, Maite, te agradezco muchísimo también a todas las personas que habéis estado y por vuestras palabras y comentarios. Yo os invito, si me lo permitís, a que dediquéis unos minutos a revisar nuestra página web de growthmanagementscience.com. Vais a encontrar muchísima información. También tenéis un blog con muchos recursos donde podéis inspiraros.
y a que conozcáis pues los servicios que impartimos, los programas, y quiero invitaros personalmente a aquellas personas que se os haya despertado un poco el gusanillo del Growth Management, a que os especialicéis en Growth Management. Tenemos ahora una promoción de Navidad para el programa que empieza en marzo. Si queréis, dar un vistazo y, por favor, yo estoy abierto a conversar. Me encanta hablar con la gente y me podéis contactar o bien a través del formulario de contacto de la página web, a través de LinkedIn, y podemos conversar en cualquier momento. Y muchísimas gracias de verdad por haber estado este ratito acompañándonos. Nosotros os enviaremos la grabación y la presentación que ha utilizado Ignacio. Y solo me queda por deciros que tengáis muy buena Navidad, que os cuidéis mucho, no bajéis la guardia. La Navidad es momento de querer más a los nuestros y demostrándolo, pues esto, cuidándolos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Feliz Navidad. Chao, chao. Hasta luego.